Hola hermanos, hola iglesia, bienvenidos a nuestro estudio bíblico Éxodo. Estamos ya varias semanas avanzando en nuestro estudio bíblico. Les quiero dar la noticia que tenemos en nuestro canal de YouTube. En la parte de la descripción de los videos sale cómo podemos descargar las notas del estudio bíblico. Ahí tenemos las notas del estudio, los puntos, el bosquejo, los versículos bíblicos que estamos leyendo. Así que descárguenlo, guárdenlo en su teléfono, guárdenlo en su tablet o computadora o en lo que sea, para que pueda ir siguiendo con nosotros, juntos, ir estudiando la palabra de Dios. Y ahora los quiero dejar con nuestro estudio bíblico. Bienvenidos. Hola iglesia, ¿cómo están? Estamos contentos de que estén con nosotros. Le damos la bienvenida. Hoy día vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 19. Así que les pido que mientras tanto vayan buscando su Biblia. Éxodo capítulo 9. Vayan buscando papel. Vayan buscando un lápiz para tomar apuntes. Como lo hemos dicho un montón de veces, es primordial que vayan tomando apuntes de lo que vayamos enseñando. No es acumular conocimiento, acumular fechas en nuestra mente, sino es acumular en nuestro corazón palabra de Dios que mañana podamos ponerla en práctica. Y eso es esencial, tomar apuntes, porque nos va a hacer recordar lo que ya hemos escuchado. Así que por eso les digo que tomen un cuaderno y tomen un lápiz. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea hablando. No quiero hablar yo, no quiero que salgan palabras mías, de mi experiencia o lo que sea. Quiero que Dios sea hablando a nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea abriendo nuestras mentes, que sea abriendo nuestros corazones, para que podamos ir aprendiendo juntos la palabra de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias por dejarnos tu palabra, por dejarnos, Señor, esta palabra escrita, donde podemos aprender de ti, podemos juntos ir leyendo la Biblia e ir sacando, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Fuiste claro para escribir la Biblia, fuiste claro, Señor, para dejarnos la palabra de Dios. Así que no queremos darle tantas vueltas, no queremos darle tanta
teología o lo que sea, sino queremos que sea directo, que sea claro, Señor, entendible para cada uno de nosotros, Señor. No queremos enredarnos, Señor, en doctrinas teológicas o lo que sea. Queremos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, que sea dándonos la fuerza para poder ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Éxodo capítulo 9, entonces. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios. Acá quiero hacer un paréntesis. Acá la palabra todo es un genérico. No se está refiriendo que se eliminó la totalidad del ganado de los egipcios, sino que se refiere a que todo el ganado que murió era egipcio, porque más adelante vienen otras plagas y afectan a los animales. Entonces, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios se refiere a un genérico que no es, vuelvo a repetirlo, en su totalidad todo el ganado, sino que todo el ganado que murió era egipcio. Ojalá que me hayan logrado entender la explicación, pero es eso. Murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Después viene, más adelante en el capítulo viene otra plaga, que la vamos a leer un poquito más adelante. Pero en esta plaga, la plaga del ganado, nos recuerda que toda la creación gime y sufre los efectos del pecado humano. Toda la naturaleza, toda la creación gime y sufre por el pecado humano. Pero esos gemidos son en realidad los gemidos de nacimiento, no de muerte, y anuncia un día más feliz, cuando la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la gloriosa libertad que tenemos los hijos de Dios. Aquí hay un indicio de esto, ya que los hijos de Israel no perdieron ni uno solo de su ganado por esta peste. El Señor sabe cómo liberar a los suyos. Y por eso, como ustedes van a tener en sus hojas de nota, el título de este estudio bíblico es ¿Cómo obtener la protección de Dios? Dios siempre sabe cómo proteger a los suyos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Cómo obtener la protección de Dios. Protección para mi familia, protección para mi hogar, para mis negocios, para lo que sea. Dios ofrece y Dios nos promete protección. Así que vamos a aplicar esa palabra durante esta noche y quiero que aprendamos esas claves de cómo poder obtener la protección de Dios. Y está en sus hojas de notas, así que por favor les voy a pedir que nos vayan siguiendo. Cuán terriblemente afecta el pecado a nuestra salud física. Y esta es la siguiente plaga. Estas úlceras heridas en el hombre y los animales nos recuerdan la inevitable marca con la que el pecado marca a sus esclavos. Sin embargo, las almas que se refugian bajo el ala de Dios miran sin daño ni temor a la peste y la plaga. Nuevamente, las plagas no tocaron, o estas úlceras que provocó. No lo leímos el verso, pero Dios le dice a Moisés que se vaya, que tome tierra y la esparza hacia el cielo, y esa tierra ese polvo empieza a correr por las calles de Egipto y va creando úlceras en las personas, úlceras dolorosas, me imagino, obviamente, heridas en las personas.
Y nuevamente, esa plaga no toca a los hijos de Dios, no toca a los hijos de Dios. Así que eso es. Quiero ver cómo las almas, cómo nosotros nos refugiamos bajo las alas de Dios, y cómo miramos sin daño ni temor la peste y la plaga que está a nuestro alrededor. Quiero que acá hagamos un alcance. Cuando nosotros creemos que Dios protege y que Dios nos ofrece esta protección, no significa que no vamos a sufrir quizás algún tipo de repente, no sé, alguna plaga o lo que sea, alguna enfermedad. Dios en su voluntad y Dios en su poder puede provocarnos quizás algún tipo de malestar para trabajar en nosotros, para obrarnos a través de las pruebas y a través del dolor. Quizás nos va a hacer atravesar por problemas, por crisis o lo que sea, pero Dios nos ofrece protección y eso es lo que quiero que veamos. Dios tiene poder para quitarnos el sufrimiento o también para hacernos pasar por dolor, para que aprendamos alguna lección en nuestra vida. Así que quiero que echemos un vistazo al Salmo 91. Y en el Salmo 91 vamos a aprender a cómo permanecer seguros en Dios, bajo la sombra y las alas del Todopoderoso. Vamos a leer el Salmo 91. Está en sus hojas de nota. Lo vamos a leer completo. Así que: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto, al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastará al león y a la víbora, hollará fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Antes que sigamos, quiero hacer una aclaración en el versículo donde dice: con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús, cuando fue tentado, cuando fue al desierto y fue tentado por Satanás usó este pasaje. Dice: con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aquí tenemos que tener cuidado, porque Satanás muchas veces nos va a hacer o nos va a tentar a probar a Dios en alguna situación o alguna cosa. Tenemos que tener cuidado. Jesús fue sabio y pudo superar esta tentación. Así que ojo con eso. Esa es la palabra que utilizó. Y Satanás conoce la Biblia al revés y al derecho mejor que muchos de los cristianos. Así que va a utilizar muchas veces la palabra de Dios para en contra nuestra. Así que debemos tener cuidado con ese tipo de cosas. Así que, pero vamos a lo que quiero que aprendamos esta noche, y es cómo tener la protección de Dios en nuestra vida. Cómo poder obtener la protección de Dios en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer es habitar, permanecer en Dios. Lo primero que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Esta palabra habitar significa permanecer, significa morar, significa que uno hace su hogar ahí, no está de paso, no pasamos de paso por la presencia de Dios.
permanecemos, vivimos en la presencia de Dios, permanecemos firmes en Cristo. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La primera condición para tener una vida protegida por Dios es que permanezcamos en Él, permanecer firmes en Él, hacer nuestra morada a Él, en su presencia, habitar en su presencia. Y Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedecer los mandamientos. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si queremos permanecer, como dije, en la presencia de Dios, si queremos permanecer en Cristo, debemos obedecer sus mandamientos, debemos obedecer lo que Él ha escrito, lo que Él nos ha dicho que hagamos. Debemos permanecer. Y lo segundo, hablar con Dios. Esto significa orar, hablar con Dios. Primera Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El Salmo 91, versículo 2 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Hay una declaración del salmista en este pasaje, hay una declaración, hay un levantar la voz. Si nos quedamos callados, vamos a ser presa fácil de Satanás. Debemos levantar nuestra voz, que nuestra voz sea escuchada. Hablar a Dios es orar, es elevar nuestra voz. Muchas veces nosotros oramos en silencio, yo lo practico muchas veces, orar en silencio, pero muchas veces tenemos que levantar nuestra voz, hacerla audible, Es algo que el salmista aquí lo dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Dios nos escucha, Dios sabe lo que pensamos, sabe lo que está dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero necesitamos, es un ejercicio de fe, elevar nuestras voces de vez en cuando y hablarle a Dios, orar con Dios, hablar con Dios. El Salmo 116, versículo 1 al 2 dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Debemos elevar nuestras voces en oración, pedirle a Dios protección, decirle que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro amparo. 1 Juan 5:15 dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Esa es nuestra fe. Cuando oramos, cuando hablamos, no lo hacemos pensando en que, no sé, quizás Dios puede hacerlo, quizás no. Cuando oramos, debemos creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Si está en su voluntad, créame, Dios lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios, lo que yo le estoy pidiendo, Dios lo va a hacer. No va a dejar mi oración sin escuchar. Muchas veces hemos dicho o lo hemos escuchado que Dios a veces dice sí, a veces dice espera y a veces dice que no es el tiempo. No es el tiempo para esta petición, para responder esta petición. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera. Número 3. Hemos visto entonces cómo tener una vida de protección. Primero, permanecer en Dios, permanecer firmes en la roca que es Cristo. Segundo, hablar con Dios, orar, pasar tiempo con Dios, elevar nuestras voces. El otro día escuchaba a un predicador que decía que nuestra voz tiene que ser una alarma. Debemos alarmar, que tiene que hacerse escuchar nuestra voz. Y tercero, leer la Biblia y ponerla en práctica. Lucas 11:28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Escuchar los mandamientos de Dios, leer los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica. Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
llévela a la práctica. Es como la persona que se mira al espejo y luego se va y se olvida de quién era. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, no se contenten solamente con leer la palabra de Dios y decir, ya estoy, ya cumplí lo que se me pedía y ahora estoy bien. Debemos ponerla en práctica. Cada cosa que leemos en la Biblia debemos ponerla en práctica. La Biblia es un alto porcentaje, de practicidad, es cosas que de leer y ponerla en práctica. Hebreos o Romanos, perdón, creo que es uno de los capítulos más teóricos que pueden existir en la Biblia. Sin embargo, el 60% o 80% es práctica, así que la Biblia es práctica, así que debemos ponerla en práctica. Y Deuteronomio 13, capítulo 4 dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. Esa es nuestra misión. Si queremos tener una vida protegida por Dios, si queremos permanecer bajo las alas del Omnipotente, debemos permanecer en Dios, morar bajo las alas del Omnipotente, y lo hacemos obedeciendo sus mandamientos. Segundo, hablar con Dios, elevar nuestras voces. Y tercero, leer la Biblia y ponerlo en práctica. Eso es lo que Dios nos pide. En el Salmo 91 dice: no temerás. Esto es lo que si hacemos estas tres cosas que les dije, no temeremos al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni a las guerras, ni la pestilencia, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio. Ojo con eso, has puesto. Hay una actitud mía, hay una actitud personal. He puesto al Señor por mi refugio. Hemos puesto al Señor, mi pregunta es, ¿hemos puesto al Señor por nuestro refugio o hemos puesto otras cosas? ¿O estamos dependiendo de la cuenta de ahorro que tenemos en el banco? ¿O estamos dependiendo del stock de medicina que me queda, no sé? ¿De qué estamos dependiendo? Cuando ponemos a Dios por nuestro refugio, tenemos lo que el Señor nos promete, una vida bendecida, protegida. Dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo lo responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Esas son las promesas de Dios. Fueron las promesas que les hizo a Moisés y al pueblo de Israel en Egipto. Los libró de las plagas, los libró de las pestilencias, los libró de las úlceras, como vimos ahí, los libró de que sus animales fueran muertos. Así es Dios. No solamente me protege a mí, sino protege mi círculo más cercano, hasta mis bestias, hasta los animales, hasta mis mascotas son protegidas si coloco mi protección en Dios, si permanezco en Dios, si hablo con Él, si oro, permanezco en Él, en su presencia, si leo la Biblia y la pongo en práctica, si obedezco sus mandamientos. Es tan simple como eso, es tan simple como eso, recibir la protección de Dios. Y aquí hay algunas 4 cosas que podamos hacer al iniciar nuestro día. De ahora en adelante, cuando inicie su día, haga estas 4 cosas. Primero, ore, hable con Dios. Si no lo ha estado haciendo, debería haberlo hecho, pero si no lo ha estado haciendo, empiece a hacerlo, a hablar con Dios. Que la primera cosa que salga de su boca en el día, en la mañana,
sea hablar con Dios. Y ahí yo les envié una pequeña oración que las puede repetir o puede orar en sus propias palabras. Dice: Señor, quiero morar bajo tu sombra, bajo tu protección, por medio de tus palabras. No permitas que me desvíe ni un solo instante en tu camino, que la sombra de tu amor me proteja cada día. Empezar nuestro día con oración, hablando con Dios, iniciando nuestro día. Segundo, leer la palabra de Dios. Dedíquele tiempo. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Si es que necesito 15 minutos para leer la Biblia o media hora, levántese media hora más temprano y lea la Biblia. Pase tiempo con Dios, aprendiendo de su palabra. La palabra de Dios debe ser palabra de Dios y también reflexión. Debemos reflexionar en la palabra de Dios. No solamente leer y tiqueamos nuestro listado de cosas por hacer en el día y nos vamos. Debemos reflexionar, debemos pasar tiempo con Dios. Y lo cuarto es alabar a Dios. Alabar a Dios. Levantar la voz y glorificar a Dios. Hagamos estas 4 cosas durante nuestros días. Partamos nuestro día orando, leyendo la Biblia, reflexionando, meditando en su palabra y alabando a Dios, ya sea con una canción, ya sea con palabras de alabanza que salgan de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso ha sido lo que he querido compartir con ustedes. Cómo poder obtener la protección de Dios. Guárdela en su corazón primeramente, pónganla en práctica. No sea acumular conocimiento, porque eso nos va a llevar a juicio al final. Vamos a tener mucho conocimiento y Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con ese conocimiento. Así que no es sabio tampoco acumular mucho conocimiento. Es preferible llegar ignorante a Dios y decirle no sabía, que llegar al cielo sabiendo mucho y no haber hecho absolutamente nada. Así que pongámoslo en práctica. Hagamos lo que Jesús nos dice. Hagamos lo que Jesús nos dice. Dice: dichosos, más bien felices, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por tu palabra. Te queremos agradecer porque siempre nos das la palabra correcta para el momento preciso, Señor. Te queremos agradecer porque has hablado a nuestras mentes, has hablado a nuestros corazones. Queremos, Señor, vivir una vida protegida, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Tú eres nuestro amparo. Queremos depender absolutamente de ti. Queremos vivir protegidos, queremos vivir bajo tus alas, Señor. Ayúdanos a poner esto en práctica, Señor, en nuestra vida. Que no se nos olvide de ahora en adelante, Señor Jesús. Que cada cosa que hagamos partamos nuestro día orando, leyendo la Biblia, reflexionando, Señor, y alabándote por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche con nuestros servicios, el domingo a las 10:30 con nuestro servicio infantil y a las 11 nuestro servicio general de adoración. Esta semana vamos a comenzar a editar los videos, vamos a subir los videos, el servicio y también las predicaciones. Si pueden compartir las predicaciones, sabemos que hay gente de repente que no quiere escuchar todo el servicio, pero sí quiere escuchar solamente la predicación. Así que esa predicación va a estar disponible en la página de YouTube, en nuestro canal, de YouTube. Así que pueden meterse ahí y para la misión pueden buscar la predicación del día, compartirla con sus seres queridos, compartirla a través de WhatsApp, de Facebook o lo que sea que estén usando como redes sociales, para que más personas sean impactadas por la palabra de Dios. Así que desde este domingo ya vamos a empezar a hacer ese sistema. Solamente la predicación la vamos a tener en videos apartes. Obviamente vamos a disfrutar el servicio como iglesia, el servicio completo, pero también va a estar disponible este otro video que solamente va a incluir la predicación para poder compartir. Así que eso es una buena noticia para que podamos ir compartiendo el Evangelio de Cristo. Así que nos vemos. Chao.